qué bueno tenerles esta mañana. Es bueno estar aquí juntos y poder exaltar juntos a Jesús. Amén. Les quiero yo agradecer. Nosotros, ustedes, somos los responsables en crear la atmósfera que querramos ver, ¿ok? Y les quiero agradecer a todos porque llegan con un espíritu libre para exaltar a Jesús. Sé que cuando llegamos aquí, algunos de ustedes, algunos otros, llegamos con alguna necesidad, tal vez con alguna enfermedad, pero cuando estamos aquí, nos enfocamos más en Jesús y menos en nuestra necesidad, ¿cierto? Y eso cambia la atmósfera, cambia el ambiente, y este lugar se va a llenar y vamos a tomar los protocolos y lo que tengamos que hacer, pero cada día este auditorio se va a llenar porque predicamos a Jesús. Y entonces nuestra comunidad, las personas que vivan alrededor o nuestros amigos están deseosos de escuchar un mensaje que pueda traer esperanza, que pueda traer perdón de pecados, que pueda traer un nuevo comienzo a sus vidas. Y eso solo sucede a través de Jesús. ¿Solo sucede a través de quién? De Jesús. Entonces hoy vamos a seguir con la serie que hemos iniciado junto con nuestro pastor Ney. Nos han pedido que estemos estudiando el libro de Segunda de Timoteo. Entonces, le quiero pedir que me tenga paciencia. Estamos trabajando con la cámara, con el sonido, y nos estamos reorganizando. Y también le quiero pedir un favor. Miren, hoy mi familia y yo vamos a llevar a mi hija a la escuela, y entonces necesitamos estar en un horario, porque con toda esta situación les han dado un horario para que puedan entrar, y están entrando los estudiantes como en diferentes bloques. Entonces, cuando yo termine la predicación, solo les voy a decir: Dios les bendiga, que tengan una buena semana, y me voy a ir al carro porque vamos a manejar 3 horas. ¿Está bien con usted? ¿Está bien con usted? Nadie se va a ofender. Pero la siguiente semana, a ver qué hacemos. ¿Traigo más café o algo? Hoy trajeron donas, gracias por las donas que trajeron. Pero le quiero pedir, nosotros como Iglesia Ciudad Luz queremos ser una iglesia familiar. Digan familiar. Nosotros los hispanos, ¿verdad? Nos gusta saludar, por eso batallamos con las máscaras y el no saludo. Ahora te doy un abrazo, no te doy un abrazo. Nosotros, como comunidad hispana, nos gusta el apapacho, el abrazo, nos gusta saludar, y queremos que conserven eso, que seamos una iglesia muy familiar. ¿Está bien? Que seamos una iglesia alegre, con sonrisas. Yo les decía, ya el limón hay que sacarlo, ¿verdad? Sonreír de vez en cuando nos quitemos la máscara, sonriamos. Nosotros vamos a crear el ambiente para que las personas, cuando lleguen por estas puertas, puedan sentirse realmente a gusto. Bueno, vamos entonces, vamos a iniciar nuestra predicación en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 8. Creo que lo tienen ahí en su pantalla. Pero aunque no está en la pantalla, les voy a leer el versículo. De hecho, les voy a leer todo el capítulo 2. ¿Está bien con ustedes? Aunque no está ahí, ya los metí en problemas a los que están en las pantallas. Pero Pablo le está escribiendo a Timoteo. Es una carta dirigida a Timoteo del capítulo 2 de Segunda de Timoteo, versículo 1. Y lo voy a leer en la Biblia Nueva Versión Viviente.
Algunos de ustedes tienen su Biblia 60 o la Reina Valera 95. Yo voy a leer una traducción viviente, nueva traducción viviente, y dice de esta manera: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. Digan, sé fuerte. Voltee con la persona de al lado y dígale, sé fuerte. Seamos fuertes, sé fuerte. Pablo comienza el capítulo 2, comienza diciéndole a Timoteo, les cuento un poquito el contexto de esta carta. Algunos de nosotros que vivimos en el 2020, gracias a Dios, en el caso de Estados Unidos, nosotros todavía tenemos la libertad de congregarnos, de estudiar la Biblia, de cantar, como la acabamos de hacer hace unos instantes. Pero en el tiempo de Pablo, la iglesia cristiana, la iglesia que seguía a Jesús, era una iglesia perseguida. Y en estos tiempos los que seguían a Jesús eran quemados vivos. En este tiempo los cristianos eran aventados al Coliseo para que los animales se los comieran vivos. Crucificaban a cristianos en el Coliseo, les prendían fuego. El gobierno romano estaba persiguiendo a cualquier persona que adorara a Jesús en lugar de adorar al César, que el César se consideraba Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, estamos viviendo tiempos de persecución, no es tan sencillo ser cristiano. Y Timoteo le está diciendo, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. En el versículo 3 dice, soporta el sufrimiento. En el versículo 1 dice, sé fuerte. Luego en el versículo 3 dice, soporta el sufrimiento. ¡Wow! Sí, junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús, como un soldado, ningún soldado se enreda en asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo, debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Versículo 7. Piensa en lo que te digo. El Señor, o sea, Dios, Jesús, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Te acabo de dar el ejemplo de perseverancia, de fortaleza de un soldado. Digan soldado. Luego Pablo dice, te acabo de dar ahora el ejemplo. ¿Cuál es el siguiente ejemplo? Un soldado y luego un atleta, ¿cierto? Le está dando el segundo ejemplo, es un atleta. El tercer ejemplo es un agricultor. Todas estas tres personas tienen en común varias cosas. Se esfuerzan, son pacientes, siguen las reglas, se fortalecen, siguen caminando a pesar de la tribulación, a pesar de lo que está sucediendo alrededor. Y me encanta, porque al final los cristianos, nuestra meta no es imitar, aunque aprendemos del soldado. Nuestra meta no es imitar al agricultor, aunque aprendemos del agricultor. Nuestra meta no es imitar al pastor, aunque aprendemos del pastor, del evangelista, de los ministerios. ¿Cuál es la meta suya y mía? Es imitar a Jesús. ¿A quién? Es imitar a Jesús. Y por eso ahora entramos en el versículo 8 y el tema de esta predicación se llama Recuerda a Jesús. Voltee con la que está a su lado y dígale, recuerda a Jesús. Remember Jesus, dicen en mi rancho. Just remember Jesus. Recuerda a Jesús. Ese es el tema de hoy. Y en el versículo 8, cuando Pablo le está diciendo del atleta, aprende del agricultor, aprende del soldado, pero sobre todo Pablo le dice, siempre recuerda ¿a quién?
¿A quién? A Jesús. De repente a mí se me olvida con tantas cosas que hacemos, estamos trabajando, estamos en el ministerio, obrando, ayudando gente, pero luego se nos olvida que lo que hacemos, lo hacemos para Dios, para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los voluntarios que nos ayudan aquí a correr, a limpiar el sonido, el que trae el café, yo les he dicho, mira, lo que hacemos, si servimos el café, sí lo hacemos para nuestra gente que amamos, pero lo hacemos para Jesús. Recordemos que todo lo que hacemos es para Jesús, pero lo que Pablo está diciendo aquí, el atleta sufre, sí. El agricultor sufre, sí. ¿Quién más? El soldado sufre. Pero el ejemplo máximo del sufrimiento es Jesús. Yo no sé por qué sufrimiento usted esté pasando en este momento, pero Pablo le está diciendo, mira, vamos a sufrir por predicar el evangelio, pero acuérdate siempre de Jesús. Mira todos los sufrimientos que él pasó, los desprecios, los rechazos. Fue burlado por su propia comunidad, hicieron burla de él, lo asesinaron, pero resucitó. Siempre recuerda que Jesucristo, digan Jesucristo. Yo me pudiera quedar aquí una hora solo a hablar de Jesús Cristo, digan Jesús. Jesús es una palabra que significa Salvador, viene también de una raíz hebrea, Josué, en inglés Joshua, Josué, el que salva, el Salvador, pero ese es un nombre humano. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda a Jesús que tiene una descendencia humana. ¿De quién nació? Tuvo una madre humana. ¿Cuál fue esa madre humana? María. Aprendamos, dice Pablo a Timoteo, aprendamos de Jesús que siendo humano padeció tantas cosas, y como Jesús pasó por rechazos, como Jesús pasó por burlas, siendo humano, Él entiende nuestra humanidad. Digan gracias a Dios. Jesús entiende nuestras debilidades. Jesús se compadece de nosotros. Escuche esto, es una palabra que si no la entendemos hoy está bien, pero solo guárdenlo en su maleta ahí de teología. Jesús fue 100% humano. Digan humano. Y el siguiente nombre, Jesús, Cristo. Cristo no es humano. Está hablando del ungido de Dios y está hablando de la promesa de Génesis 3:15, que vendría alguien que nacería de una virgen, y ese sería el Salvador, y que iba a derrotar a la muerte. ¿Quién puede derrotar a la muerte? ¿Un humano? No, solamente Dios. Por eso Pablo le está hablando a Timoteo, aprendamos de Jesús en su humanidad, pero aprendamos de Jesús en su deidad, porque no importa el proceso, la lucha que estés pasando, solo recuerda siempre a Jesús resucitado. Jesús resucitó hace más de 2000 años y hoy día seguimos teniendo los beneficios y los buenos efectos en el 2020 por la resurrección de Jesús. Nuestra fe cristiana está basada en este evento, que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Quién puede vencer a la muerte? Solamente Dios. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, estamos hablando de su humanidad, pero luego hablamos de su deidad, fue levantado de los muertos. ¿Sabe usted? Les he dicho varias veces que hoy en día en el mundo existen por lo menos 4200 religiones. Yo hablo con alguien del Medio Oriente y le pregunto, ¿quién es Jesús? Y un musulmán, tengo amigos musulmanes, vecinos musulmanes, me dicen, oh, Jesús es un profeta.
y de hecho aparece en el Corán 25 veces. Usted va con los mormones, y lo digo de una manera respetuosa, solo son religiones. Usted le pregunta, ¿quién es Jesús? Y los mormones van a decir, Jesús es hermano de Lucifer. Ah, ok, interesante. Pero cuando usted va por estas 4.200 religiones, muchos de ellos, Jesús fue un revolucionario, fue un profeta, fue una buena persona. Pero cuando usted les dice, Jesús es Dios, ahí hay problemas con el resto de las religiones, porque las religiones no reconocen que Jesús es Dios, porque Jesús como Dios venció a la muerte. Y esa es nuestra fe. Nosotros los creyentes, este cuerpo, yo le he dicho, este cuerpo tan bonito que arreglamos, lo pintamos, le arreglamos las cejas, le quitamos las patitas de gallo, todo esto, un día se va a ir a la tumba, ¿cierto? Y los gusanos se van a comer este cuerpo, se van a deleitar, van a romper la dieta con mi cuerpo los gusanos. Pero mi espíritu es eterno. Y la esperanza de los cristianos, así como Jesús resucitó de la muerte, nosotros vamos a ir a la tumba, pero nuestro espíritu resucitará y pasará la eternidad con Dios, o separados de Dios si no tenemos a Jesús en el corazón, en el espíritu. Por eso cada domingo predicamos este evangelio de que en Jesús hay perdón de pecados y en Jesús hay una eternidad con Dios. Es lo que Pablo va a decir más adelante. Siempre recuerda que Jesucristo desciende del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico, dice Pablo. Esta es la buena noticia. Versículo 9. Debido a que predico esta buena noticia, ¿cuáles son las consecuencias? Sufro y estoy encadenado como un criminal. Digan criminal. En otra versión dice malhechor. En la versión del griego, cuando hablan de malhechor, hablan de un asesino, de un traidor, o de una persona que ha violado todas las leyes. Y Pablo está diciendo, yo por predicar a este Jesús resucitado, estoy encadenado como si fuera un traidor y como si fuera un asesino. Me han tratado de lo peor. Las únicas 2 veces que la palabra malhechor aparece en el Nuevo Testamento es aquí con Pablo, y cuando Jesús es crucificado, dice que Jesús fue crucificado con 2 malhechores. Lo que Pablo está diciendo es, este gobierno, esta sociedad me ha tratado como un malhechor, como un asesino, como un traidor, por predicar esta buena noticia que Jesús resucitó de los muertos. Versículo 9, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy un poquito enfermo, pero sigo compartiendo que Jesús es bueno. Tal vez solo hay frijoles, una tortilla y unos tostones, pero sigo predicando que Jesús es fiel, ¿cierto? Tal vez mi carro ya anda quemando el aceite, pero sigo predicando que Jesús es bueno. Dice Pablo, yo estoy encadenado. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. ¿Saben cuál es la única manera que la palabra de Dios puede ser encarcelada o encadenada? Es encadenada a través de nuestro silencio. Cuando no compartimos a este Jesús, nosotros cuando no lo compartimos, entonces estamos nosotros encadenando esta palabra. Por eso, con la ayuda de Dios, prediquemos en el mercado, en el carro, en la lavandería, donde venden las pupusas, donde venden los raspados, donde venden los tacos. Busquemos maneras creativas para anunciar a este Jesús resucitado.
Pero dice en el versículo 9, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, digo cualquier cosa. Yo leo esto y me da miedo cuando leo, porque yo me pregunto, ¿estaremos dispuestos a soportar cualquier cosa por anunciar el Evangelio? Digan, que Dios me ayude, ¿verdad? Porque en ocasiones hablamos muy a la ligera y cuando viene el problema, uy, esto es en serio. Sí. Y Pablo dice, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha escogido. ¿Por qué durante la semana se empacan, se arreglan bolsas de comida para llevar a las familias necesitadas? Porque amamos a la gente. Voltea con su vecino y dígale, porque amamos a la gente. Sí. ¿Por qué alguien tiene que llegar a las 7 de la mañana aquí y arreglar las mesas, limpiar aquí el piso, arreglar el café? Alguien trajo las donas y mantenerlos limpios, mantener los baños limpios. ¿Por qué hacer todo eso si nadie me ve? Porque amamos a la gente. Amén. Septiembre 3, tenemos ya 3 semanas con un equipo, nos reunimos los jueves y estamos planeando la clase de alfabetización. ¿Por qué le vamos a enseñar a leer y a escribir a la gente que quiera venir y aprender? ¿Por qué lo hacemos? Yo he estado recibiendo llamadas de la comunidad y me dicen, ¿cuánto vale el curso? Y yo les digo, nada. ¿A qué hora que hay que llegar? Llegue por lo menos a las 7:15 para que se tomen un cafecito y luego se sienten. Y la persona me pregunta, ¿por qué hacen esto? Porque amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, al final toda esta situación que hacemos, si amamos a Dios, vamos a amar a nuestra gente que está alrededor. Y Pablo está diciendo, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que sufrir para que este evangelio sea predicado, para que otros se beneficien? Digan, wow. ¿Estaremos dispuestos a sacrificar un poquito de tiempo? ¿Estaremos dispuestos a preparar el café? ¿Estaremos dispuestos a ir a otros países y llevar el evangelio? En la mañana Pastor Del nos estaba compartiendo, nuestra iglesia está sirviendo en África. Vino un pastor hace unos meses cuando estábamos en el high school y él dijo, yo necesito una bicicleta para mis pastores. Vino a nuestra iglesia y dijo, si me dan una bicicleta, yo les doy una iglesia. O sea, si me dan una bicicleta, yo voy y planto una iglesia. Y el mes pasado se les donaron 100 bicicletas. Los diezmos que ustedes traen, la ofrenda que ustedes traen los domingos aquí, ese dinero está saliendo a otros países. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué donamos nuestro tiempo? Para que otros conozcan a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen que es una buena estrategia? Sí. Yo por eso estoy feliz con nuestra iglesia. Yo que platicaba con los pastores y dije, sirvamos juntos. Miren, hermanos, nosotros predicamos este evangelio y ninguno de nosotros está esperando un aplauso. Yo tengo amigos cristianos que predican el evangelio, pero todo por hacerse famosos. Y yo digo, ¿de eso se trata el evangelio? Pablo está encadenado y está diciendo lo que tenga que sufrir. Mi esposa y yo estábamos en Chicago, hicimos un congreso, el pastor al que estábamos ayudando, hicimos un concierto musical, invitamos a unos cantantes cristianos muy famosos y
y no quiero decir los nombres porque como están grabando. Y entonces el pastor los trajo, y cuando llegaron allá a Chicago, ellos preguntaron, ¿en qué hotel de 5 estrellas nos van a hospedar? Y dijo, bueno, tenemos un apartamentito ahí en la iglesia, y tenemos unas camitas que los usamos para los misioneros cuando vienen de otros países. Dijeron, no, pero pastor, yo me hospedo en otros hoteles y me gustaría saber cuál es el menú del día para poder ordenar la comida. Y el pastor les dijo, bueno, los invitamos porque nosotros creemos que ustedes tienen un espíritu misionero. Solo les estoy contando una pequeña historia real, que por eso Timoteo le está diciendo, por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate de Jesús. No recuerdo, a ver si alguien sabe qué sábado, aquí en el edificio de 8 a 12, vamos a limpiar el edificio. Ay, pastor, mis uñas valen $45, el manicure y el patacure y todo. Oiga, no, o sea, ¿verdad? Como dirían en México, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo de venir y limpiar? ¿Qué te pasa? O sea, no, otra onda. Lo que sea, dice Pablo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que sufrir para que otros conozcan a Jesús? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, por eso, versículo 10, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, pero aquí está el propósito. Si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha escogido. Hace 2 meses, Pastor Del nos invitó, fuimos a Washington, D.C. para llevar 300 bolsas de comida. Llegábamos en el trailer, bajábamos la comida, las bolsas las entregábamos, y había 2 hispanos ahí, y Pastor Del, muy, dijo, para, deja las bolsas, es importante la salvación de este hombre, guíalo a Cristo. Y entonces estaba yo corriendo ahí, y le dije, buenas tardes, mi nombre es Luis, ¿cómo se llama usted? Oh, soy fulano de tal. Si usted muriera hoy, si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría su eternidad? Y dijo, no lo sé. Podemos quitar esa duda de su vida. Y entonces él está con su bolsa de comida, y yo predicándole, él como que ya se quiere ir con la bolsa, y le estoy diciendo, solo espera un segundo, porque ahorita podría cambiar el resto de su vida. Y ese día, ese hombre aceptó a Cristo Jesús. Ese día. Entonces, ¿es importante la comida? Sí, pero es más importante la salvación. Y en ocasiones vamos a sudar, y en ocasiones vamos a andar un poquito sucios. Yo estaba en la escuela bíblica y nos mandaron a un pueblito que teníamos que tomar 3 autobuses para poder llegar allá a la montaña. Y el autobús nos dejaba en un lugar y ahí nos llevaban a caballo. Cuando yo llegaba a la iglesia, la dejaba así de charrito. Y yo dice Pablo, lo que tengamos que hacer, si hay que llevar el evangelio en burro, vamos. Si hay que predicar el evangelio en bicicleta, vamos. Si hay que tomar un avión para llevar el evangelio, vamos. Lo que tengamos que hacer, si damos pupusas, si damos comida, lo que tengamos que hacer, si damos clases de inglés, si damos clases, si regalamos un poquito de ropa, lo que tengamos que hacer son un instrumento. Eso es un instrumento, son instrumentos para que la gente venga a salvación y conozcan a Jesús. Ese es el plan. Ese es el plan. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa que traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Algunos creen que lo que les voy a leer ahorita era un cántico o un credo que ya la iglesia decía o repetía. Versículo 11. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, ¿qué dicen sus Biblias? Si morimos con Él, también ¿qué? Viviremos con Él. ¿Con quién? Estamos hablando de Jesús.
Si morimos con Él, también viviremos con Él. Voltee con la que está a su lado y diga: hermano, hay que morir para vivir. A mí no me gusta eso. ¿Cómo que tengo que morir? Luis y sus emociones tienen que morir. Y Pablo está diciendo: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Pero si lo negamos, ¿qué dice? Él nos negará. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando está siguiendo a Jesús y una joven lo reconoce y dice: él andaba con Jesús, él andaba predicando a Jesús. Y Pablo dice: no, ¿qué pasa? Y dice la Biblia que hasta comienza a decir malas palabras, Pedro. ¡Santo Dios! Y Pedro se arrepiente por negar a Jesús. Y Pablo está diciendo: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, wow, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Por eso el tema de esta predicación se llama: recordemos a Jesús. Recuerda a Jesús. ¿Por qué recordar a Jesús? Porque es nuestro ejemplo máximo de sufrimiento, de estilo de vida. Hay gente que quiere imitar a Jesús, pero solo quiere imitar a Jesús el día de su resurrección y no quieren pasar el día de crucifixión. Los cristianos tenemos que pasar por tiempos difíciles. Tal vez algunos de ustedes estén pasando un tiempo difícil en su matrimonio, en su trabajo, en su familia. Y yo, con mucho amor, les diría lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: recordemos a Jesús. El sufrimiento que estamos pasando es temporal, porque este sufrimiento producirá un estado de gloria eterna. Dígale que está a su lado: aguanta, esto durará poco. Aguanta, esto durará poco. Y recordemos a Jesús. Jesús fue burlado, Jesús pasó por sufrimientos, pero su resurrección trajo victoria. Y por eso Pablo termina diciendo: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Este era como un canto que cantaban los hebreos. Por eso Pablo está diciendo: lo que te voy a decir que cantamos o que se dice en nuestro credo es cierto. Sea que vivamos, sea que muramos, le pertenecemos al Señor. La pregunta es: mientras vivimos en esta tierra, mientras estamos de paso por esta tierra, ¿estaremos dispuestos a sufrir un poco para la extensión del Evangelio? Porque amamos a Dios, entonces amamos a nuestra comunidad. Porque amamos a Dios, entonces amamos a los niños, amamos a los matrimonios, amamos a las familias. Porque amamos a Dios, estaremos dispuestos a sufrir un poquito para que el Evangelio avance y muchos sean beneficiados con la salvación que hay en Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz. Cierra un momento sus ojos. Señor Jesús, ayúdanos a recordarte a ti. Ayúdanos a siempre, cuando estemos por una lucha, por una tribulación, por una tentación, recordemos a Jesús. Cómo Jesús venció, cómo Jesús respondió, cómo Jesús oró en medio de la situación.
Señor Jesús, te bendecimos en esta mañana, porque hoy podemos venir y podemos confiar que alguien se identifica con mi dolor, con mi rechazo, con mi situación, con mi problema. Porque todas estas cosas por las cuales yo paso durante la semana, tú, Jesús, las experimentaste y venciste. Yo he vencido al mundo, son tus palabras. Y nosotros queremos seguirte, queremos morir como tú sucedió contigo en la cruz, pero junto con tu muerte también, junto contigo resucitaremos para una vida eterna, gloriosa. Por una eternidad viviremos con Dios. Y yo oro en esta mañana, si alguien vino con alguna necesidad, si alguien está pasando un tiempo difícil, oro que tu presencia en esta mañana sane, restaure, alivie, sane dolores en los matrimonios, en los hijos, en las familias, en nuestra comunidad. Dios, tú eres bueno con nosotros. Sánanos en esta mañana. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Todos decimos amén y amén. Les voy a pedir un favor, vamos a orar, todavía tenemos tiempo para participar de la comunión, de la cena. Entonces, ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? Aquellos que han pedido perdón a Dios por sus pecados y que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Les voy a pedir que se pongan de pie, que tomen un juguito, pasen, regresan a su lugar y hacemos una oración para poder participar de esta comunión.